Durante los días de la Reforma del siglo XVI, hubo una crisis de autoridad. Y la crisis de autoridad no solo tenía que ver con quién habla en nombre de Dios, las Escrituras o las Escrituras y la tradición, sino que también fue la crisis de autoridad que involucraba quién es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia en Roma anunció que había únicamente una cabeza de la Iglesia en la tierra, y esa cabeza era el Papa. La autoridad misma del cielo, decían, estaba en este hombre, representada en este hombre, el vicario de Roma. Y dijeron que él, como cabeza de la Iglesia en la tierra, hablaba de manera infalible y de manera impecable, decididamente. Pero los reformadores contraatacaron, y los reformadores lo llamaron el anticristo. Dijeron que no hay más que una cabeza de la Iglesia en la tierra, y es aquel que es la cabeza de todas las cosas en los cielos, ningún otro que Jesucristo nuestro Señor. La misma crisis de autoridad se vio en Inglaterra alrededor del mismo tiempo, cuando Enrique VIII declaró, hablando, y él dijo que se proclamó a sí mismo la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, separándose de Roma, y los reformadores de Inglaterra enseñaron y desafiaron al monarca de Inglaterra diciendo, no, tenemos más que una cabeza de la Iglesia en la tierra, y es la cabeza que está en el cielo, el Señor Jesucristo. Y debido a esto, estos grandes reformadores valientes fueron quemados en la estaca. Un siglo después, el rey Carlos I demandó que la Iglesia en Inglaterra lo reconociera como la cabeza de su Iglesia, y no tenemos ninguna cabeza más que Cristo, dijeron los reformadores. Y en 1638 firmaron un pacto nacional diciendo que Cristo únicamente es la cabeza de la Iglesia. Y por esto su sangre fluyó en las calles, allá en Escocia, como diluvio. Este asunto de la cabeza de la Iglesia no es algo periférico, es un asunto fundamental. No es periférico, es primordial. No es secundario, es supremo. Ningún papa es la cabeza de la Iglesia. Ninguna jerarquía de cardenales ni obispos son la cabeza de la Iglesia. Ningún pastor es la cabeza. Tú no eres la cabeza de la Iglesia. Yo no soy la cabeza de la Iglesia. Ningún comité de ancianos es la cabeza de la Iglesia. Ningún voto congregacional es la cabeza de la Iglesia. Ningún presidente de un seminario es la cabeza de la Iglesia. Ningún presidente de una denominación es la cabeza de la Iglesia. No hay más que una cabeza de la Iglesia. Y Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y con el derramamiento de su sangre la ha comprado a la Iglesia para sí mismo. Y entonces en esta sesión quiero que pensemos cuidadosamente acerca de Cristo, la cabeza de la Iglesia. Bajo 3 encabezados quiero presentárselos. Quiero hablarles del significado de Cristo, de la cabeza de Cristo. Y en segundo lugar, quiero que consideremos los ministerios de la cabeza de Cristo. Y finalmente, el mandato de la cabeza de Cristo. Entonces, comencemos con el significado de la cabeza de Cristo. Y aquí en este pasaje de Efesios 1 hay 2 componentes clave, 2 conceptos clave que están involucrados en entender cómo Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Y el primer componente es que Jesús es nuestra cabeza gobernante. Él es nuestra cabeza gobernante, Él es Señor sobre la Iglesia. Y entonces cuando dice que Él es cabeza, significa que Él es soberano. Significa que Él tiene autoridad suprema sobre todo asunto que se llevan a cabo en la Iglesia. Y significa que Él es el gobernante de la Iglesia, que Él es una autoridad superior en rango. Nadie más tiene la autoridad suprema que Él tiene. Usamos esta palabra, nuestro idioma inglés normal,
para hablar de que alguien es la cabeza del Estado o decir que él es la cabeza de esta corporación. Esto significa que él es la cabeza que gobierna el país o la corporación. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, comenzando a la mitad del versículo 20, véanlo de nuevo y véanlo con mucha atención. Y Dios Padre resucitándole de los muertos, porque Él es la cabeza viviente, Él no es una cabeza muerta, Él es la cabeza viva. Él ha sido resucitado de los muertos y sentándole a su diestra. O como ustedes saben, la diestra de Dios Padre es el lugar de autoridad más elevada en el cielo y en la tierra, y el Padre ha coronado a su Hijo y le ha concedido toda autoridad. Entonces dice en el versículo 21, cuán grande es esta autoridad, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo significa excesivamente por encima, muy por encima, mucho más allá de cualquier otra autoridad nombrada, principado, autoridad, poder y señorío, mucho más allá de cualquier autoridad ordinaria. Es suprema al nivel más exponencial. El Padre ha sentado al Hijo en el lugar en el que está muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Esa es una referencia a designaciones de jerarquía dentro de los ángeles. Y después cuando Él dice, y sobre todo nombre que se nombra, eso incluye todo rey, todo príncipe, todo juez, todo faraón, todo zar, todo presidente, todo primer ministro, cualquier persona y toda persona, sea cual sea tu nombre. Él está sobre todo nombre que es nombrado. La idea es que no solo en el cielo con los seres angelicales, sino también en la tierra, con todo poder terrenal. Y después Pablo expande esto aún más y dice, no solo en este siglo, refiriéndose a dentro del tiempo, en todas las dimensiones del tiempo, de la historia humana, sino también en el venidero, refiriéndose a la eternidad, lo cual significa, al ser coronado a la diestra de Dios Padre, no hay límites en la soberanía de Jesucristo. La gente nunca Él nunca será derrocado del trono, Él nunca se retirará, Él va a reinar por los siglos de los siglos, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y después en el versículo 22, y hablando de Dios Padre, sometió todas las cosas se refieren a todas las cosas visibles e invisibles, todos los humanos y ángeles, todas las cosas en el cielo y en la tierra y en el infierno, toda persona, todo acontecimiento, todo destino, todas las cosas. No hay nada que esté afuera de todas las cosas. Esto es una afirmación, una extensión, esta es una afirmación universal de todas las cosas. Y sometió, es una palabra griega, hupotazo, que es un término militar que se refiere a subordinar, alinear debajo de un superior. Alinear debajo de un superior, debajo de un oficial superior, cuando Dios Padre, refiriéndose a que Dios Padre ha alineado todo lo que existe en el universo en sumisión y en subordinación debajo de la soberanía suprema de el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que es santo, todo lo que es malo, todo está debajo de la autoridad suprema. Y Él coloca todo bajo sus pies. Esta es una designación en tiempos antiguos de los pies de un rey, que sería traído al recinto del trono del rey victorioso, y el rey que había sido derrotado era forzado a acostarse debajo de el rey victorioso, y el rey victorioso colocaba sus pies encima del rey sujeto, como una expresión de soberanía y autoridad. Y a partir de esto, Pablo está diciendo que el mundo entero, el universo entero, todas las galaxias,
cualquier cosa y todo que se lleva a cabo en el cielo, en la tierra y en el infierno, en el tiempo, en la eternidad, norte, sur, este, oeste, todo está bajo el dominio del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Y su soberanía supera por encima cualquier otra cosa que ninguno de nosotros podemos comprender cuán soberano es el Señor Jesucristo. Y cuando regresa en Apocalipsis 19, Él va a tener muchas diademas en su cabeza y simplemente van a estar apiladas una encima de otra, como una expresión de la hipersoberanía del Señor Jesucristo. Y Él tiene un nombre que nadie conoce. Las dimensiones de su soberanía son incomprensibles para la mente humana finita. No podemos ni siquiera imaginarnos cuán en control el Señor Jesucristo está de todo y toda persona a lo largo del tiempo y la eternidad. Abraham Kuyper, un teólogo, dijo: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, quien es soberano, no dice mío. Y R.C. Sproul dijo: no hay una molécula solitaria rebelde en el universo entero. Todo existe según lo que Él dice. Y este Cristo soberano, Él es el cumplimiento de Mateo 28:18. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. No hay autoridad afuera del Señor Jesucristo. Él tiene toda autoridad. Y sea cual sea autoridad que un líder, un político tenga, un marido o una madre, es simplemente una autoridad delegada que ha descendido del que posee toda autoridad. Y ahora, al final del versículo 22, Pablo continúa expandiendo esto y dice: y lo dio este Señor Supremo Soberano, indisputable, el Rey de Reyes, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Observen la palabra cabeza, kafale, significa autoridad gobernante. Significa supremo hasta el extremo. Significa gobernante soberano, el que posee todo poder gobernante. En otras palabras, la voluntad de Jesús es suprema en todo asunto, su palabra es definitiva, su doctrina es obligatoria, sus decretos son determinantes, sus decisiones son absolutas. Y Él es, como cabeza, está gobernando y controlando a la iglesia. No son los pies ni los codos los que están gobernando. Es la cabeza la que está gobernando. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Jesús es Señor y nosotros somos sus piernas. Jesús es Rey y nosotros somos los súbditos. Jesús es amo y nosotros somos sus siervos. Jesús es el maestro y nosotros somos sus discípulos. Jesús es el comandante y nosotros somos sus soldados. Jesús es el camino y somos sus seguidores. Jesús es el constructor y somos sus piedras. Jesús es el Señor de la mies y nosotros somos los jornaleros. Jesús es todo. La cabeza gobernante. El segundo aspecto es que Él es la cabeza orgánica. Conforme continuamos viendo en el versículo 23, esta cabeza, quien es la cabeza gobernante, Él también es la fuente de toda vida para la iglesia. Él infunde vida a la iglesia. Él provee su sabiduría y su poder y su amor y su paz a la iglesia. Todo lo que la iglesia necesita viene de la cabeza orgánica, el Señor Jesucristo. Tú y yo no tenemos en nosotros nada, sino que Jesús es todo suficiente. Entonces continuamos leyendo. La plenitud de aquel. Eso se refiere
a la suficiencia completa del Señor Jesucristo, todo lo que Él es y todo lo que está a su disposición. De aquel que todo lo llena en todo. El todo ahí se refiere a todos los miembros del cuerpo, a todos los creyentes verdaderos. Él se derrama a sí mismo a nosotros. Y Él nos llena y Él vive dentro de nosotros. Y Él es nuestra provisión suficiente y vive dentro de nosotros conforme vivimos para Él. Y después Él dice, al final del versículo 23, en todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando dice en todo, se está refiriendo en todo lugar, en todo tiempo, en donde quiera que esté la iglesia, y sea cual sea la generación, sea cual sea el contexto, sea cual sea la denominación, sea cual sea la asociación, sea cual sea la ubicación, Él lo llena todo en todo. Todo de sí mismo en toda la iglesia, en todo lugar y en todo momento. Esa es una afirmación extraordinaria. Y entonces el significado de Cristo como cabeza es que Él está por encima de nosotros como cabeza gobernante y Él está en nosotros como cabeza orgánica. Él está por encima de nosotros como Señor. Él está en nosotros como nuestra vida. Él está por encima de nosotros como nuestro soberano. Él está en nosotros como nuestra fuente y provisión para todo lo que necesitamos. Entonces, siempre tenemos que estar viendo a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Siempre tenemos que estar poniendo nuestra mente en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre tenemos que estar viendo hacia arriba al Señor Jesucristo. Y dependiendo de Él, y confiando en Él, y permaneciendo en Él, y extrayendo de Él todo lo que necesitamos, porque Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, en segundo lugar, el ministerio. Los ministerios de la cabeza de Cristo. Si eres tan amable, pasa conmigo al libro de los Hechos. Si eres tan amable, acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 1. Y quiero presentar esta pregunta. ¿Cómo es que la cabeza soberana de la iglesia ejerce su autoridad suprema sobre la iglesia? ¿Y cómo es que esta cabeza soberana satisface las necesidades de la iglesia? Y entonces, para responder esa pregunta, quiero que pasemos algo de tiempo viendo el libro de los Hechos y veamos cómo Cristo, como la cabeza gobernante y orgánica, edifica su iglesia. Entonces comienza en el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, en el primer tratado, Teófilo habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Esto, de manera clara, implica que hay una obra que continúa, que Jesús continuará haciendo a lo largo de la época de la iglesia y en la iglesia. Entonces, conforme Jesús continuará siendo la cabeza de la iglesia, simplemente quiero avanzar a lo largo de las páginas de Hechos aquí y presentar frente a nosotros cómo Jesús, la cabeza de la iglesia, está edificando su iglesia. Lo primero que quiero que sepan es que vean que Él tiene autoridad para escoger a sus líderes. En Hechos capítulo 1, en el versículo 24, después de que se han congregado ahí en el aposento alto 120 discípulos y viene el momento de reemplazar a Judas, ellos buscan a la cabeza de la iglesia para que provea al reemplazo para Judas, para el liderazgo espiritual que se necesitaba, y buscan a la cabeza de la iglesia. Y en el versículo 24 leemos, y orando dijeron, tú, Señor. Ahora, Señor aquí no se refiere a Dios Padre, sino a Dios Hijo. Señor es lo mismo en el versículo 21, el Señor Jesús. Este Señor aquí en el versículo 22, quien fue bautizado por Juan, el Señor Jesús, que resucitó de los muertos, versículo 22, el mismo Señor Jesús, que ha ascendido en medio de ellos al cielo, es este Señor Jesús, que en el versículo 24
le oran a Él. Y oramos al Padre a través del Hijo por el Espíritu, pero buscando aquí están viendo la cabeza de la iglesia, a tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Nadie conoce los corazones de los hombres como el Señor Jesús, quien tiene visión de rayos X y ve las profundidades de todo. Tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Y en el versículo 23 acaban de presentar a José y a Matías. Y entonces en el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Es el Señor Jesucristo quien respondió esta oración como la cabeza de la iglesia. Es el Señor Jesucristo quien soberanamente controla, inclusive el echar suertes. Proverbios 16:33. La suerte se echa sobre el regazo, pero todo resultado es del Señor. Y la cabeza de la iglesia soberanamente controla el que se eche la suerte para reemplazar a Judas con un hombre que escogió Jesús. De hecho, notarán, si son tan amables, al final del versículo 24, que ellos no le pidieron a Jesús que confirmara la decisión de ellos. Ellos se humillaron a sí mismos y ellos dijeron, muéstranos a quién has escogido tú. Y Jesús continúa escogiendo a su liderazgo. Y Jesús continúa designando a sus líderes en la iglesia. Y no solo de los 12, sino de pastores y ancianos y liderazgo espiritual. Ahora, hay muchas iglesias locales que no quieren buscar lo que se encuentra en las Escrituras, que nos fue predicado por Mark Dever antes. Ellos quieren hacer lo que quieren y quieren designar a sus propios hombres por una posición por la posición que tiene en la comunidad o por su popularidad. Pero hay iglesias que se humillan a sí mismos delante del Señor y piden que el Señor, el hombre que Dios ha escogido, venga. La cabeza de la iglesia va providencialmente a mover el cielo y la tierra para traer al hombre de Dios a esa iglesia. Y si tú eres un pastor, y si tú estás bajo el entendimiento de que es Dios mismo el que te ha llamado y Cristo quien te ha designado, ese es algo muy humillante. Que tú eres el hombre de Dios, que tú eres un hombre de Dios. Pero ese es el primer ministerio que vemos por parte de la cabeza de la iglesia. Y después, en segundo lugar, como cabeza, él tiene autoridad de llamar a un pueblo para sí mismo. Si vamos al capítulo 2, ahí en el versículo 39, quiero que observen que es Jesús quien cumple lo que él dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo vemos inmediatamente aquí en el día de Pentecostés, ya comenzando a edificar su iglesia por su gracia soberana. Y en el versículo 39 leemos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, refiriéndose a los judíos que estaban ahí, y esos descendientes de judíos, y para todos los que están lejos, esto se refiere a gentiles. Pero la palabra todo necesita ser aclarada, porque no toda persona es incorporada en la iglesia, y no toda persona es traída a la fe en Cristo. Y entonces al final del versículo 39, aquí está la aclaración, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No más, no menos. No más serán llamados, no menos serán llamados. Pero tantos, para cuantos el Señor va a traer a sí mismo. Ahora, el Señor, regresamos al versículo 21, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y preguntamos, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es su nombre? En el versículo 22 vemos el nombre del Señor, Jesús Nazareno. Y Señor es mencionado al final del versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay duda acerca de quién es el Señor, es Jesús Nazareno. Y es este Señor en el versículo 39 quien está llamando a gente a sí mismo. Y es un llamado eficaz, es un llamado irresistible,
es un llamado que supera la resistencia del hombre, es un llamado que hace que el hombre esté dispuesto, es un llamado en el que se nos dan oídos para oír y un corazón para responder. La Biblia habla de dos tipos diferentes de llamado. Está el llamado externo, el cual es el llamado del predicador, el llamado del maestro, el llamado del padre. Pero únicamente puede llegar al oído. Mateo 22:14. Muchos son llamados, pocos escogidos. Debe existir el llamado interno del Señor Jesucristo mediante su Espíritu, en el que este llamado, de hecho, es un citatorio a los que son llamados. Cuando Él llama, todos vienen. Cuando Él viene, esa persona viene. Juan 10, versículos 3 y 4, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10, 27, y les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue hablando ahí al final del versículo 47, cuando dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.